Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El crepúsculo en Dry Creek no cae. Se posa. Baja de las sierras rojas como una manta tibia y lo cubre todo, desde los corrales resecos hasta el campanario inclinado de la misión. A esa hora el viento se toma un respiro y hasta las chicharras parecen rezar. Sam, el Colorado, conocía bien ese instante. El mundo se queda quieto y uno puede contar si quiere qué cosas le quedan para perder. Ató la yegua al poste del granero y le palmeó el cuello. La bestia resopló, cansada de un día entero, persiguiendo reses escurridizas en la hondonada de chaparral. Sam le quitó la silla con un tirón medido, la volteó sobre el antebrazo y la colgó en el clavo de siempre. El cuero chasqueó como si estuviera vivo. Luego, vació el morral en la mesa de trabajo. 2 raspas de tabaco, un trozo de cecina dura, un pañuelo empolvado y un puñado de cartuchos envueltos en papel estraza. El granero olía a heno, grasa de armas y madera vieja. Un olor honesto, que no engañaba. Cerró la puerta con el cerrojo de hierro y apoyó el hombro contra ella hasta escuchar el encaje. A través de la rendija, la calle polvorienta era ya un riachuelo de sombra. Bien, pensó, hoy no necesito una visita. Pero los pensamientos de un hombre sin suerte no mueven el mundo. Se sirvió agua del barril en una taza abollada. La primera bocanada le raspó la garganta como si estuviera tragando piedras. A Sam le gustaban las cosas ásperas. Lo mantenían despierto. Colgó su lazo en el clavo más alto como si fuera un talismán y dejó el Winchester en la repisa. Tenía 2 rifles más, envueltos en arpillera, ocultos tras unos sacos de maíz. Piezas que no debía poseer, compradas en un cruce de caminos a un vendedor con demasiadas cicatrices y poca paciencia. Esa clase de tratos dejan una estela que siempre, tarde o temprano, alguien decide seguir. Se quitó el sombrero. Bajo el fieltro, el cabello rojizo, de ahí su apodo, estaba aplastado por el sudor. Se pasó el dorso de la mano por la frente y se sentó en un cajón. Allí, en la quietud del granero, las voces de Dry Creek lo alcanzaron de nuevo, como si fueran moscas que encontraran una rendija. Ese cargamento, había dicho el cantinero por la tarde, limpiando innecesariamente un vaso. Las de Luna tienen memoria larga. Sam no respondió en ese momento. Había entrado a la cantina a mediodía, cuando el sol se clava vertical en el mundo y el pueblo huele a cuero caliente y sopa de frijol. Pidió café negro y se apoyó en la barra. A su espalda el piano mudo. A su derecha 2 arrieros rascándose, la barba en silencio. Al fondo el telegrafista Bishop peleaba con una cinta de papel que salía como lengua de serpiente. Nadie mencionó su nombre, pero los ojos lo midieron. Y a la mitad del café, amargo como debía, una mujer con hinos esienta mantilla oscura cruzó el umbral, dejó un paquete atado con cuerda en la mesa más cercana y se fue sin mirarlo. Sam se levantó con la desgana de quien sabe que abrir ciertas cosas es perder el día. Dentro había un guante de mujer, fino, de piel blanca, y una bala de .44 envuelta en un pañuelo de encaje. No había nota. Alguien en el salón soltó una risa corta, nerviosa, como estornudo. El cantinero, sin dejar de frotar el vaso, dijo: «Dicen que cuando las hermanas te avisan no es cortesía. Es reloj». Sam guardó el guante y la bala en el bolsillo interior del chaleco. Pagó y salió. En la puerta el sol lo golpeó como un puño. Caminó hasta el poste de Hitch, montó y dejó atrás el polvo del pueblo, el repiqueteo del telégrafo, el rumor de las cartas y el olor a aguardiente barato. Volvió a su rancho con la sensación clara de que alguien había movido apenas una pieza gruesa sobre el tablero. Ahora, sentado en el granero, sacó el guante y lo puso sobre la mesa. Lo acarició con una torpeza que no era suya. 5, pensó. Co. Había oído historias desde San Miguel hasta la frontera. Clara, la mayor, la que toma decisiones sin parpadear. Rosa y Magdalena, las gemelas, risas idénticas con Filo. Julia, silenciosa como agua sin luna. Y la pequeña Carmen, que tenía fama de preguntar antes de disparar, rareza en aquellos parajes. Las de Luna eran tenaces sin ser ruidosas, prolijas sin ser crueles. No dejaban flecos. Y aunque no todas gustaban de la pólvora, ninguna la temía. Se levantó. El cuerpo aún le vibraba el camino del día en las piernas. Revisó las cerraduras, el techo, los huecos por donde el viento suele colarse en invierno. Tomó un martillo y clavó una tabla suelta, más por sentir el golpe que por necesidad. Los ruidos sencillos, repetidos, ordenan la cabeza.
Cuando terminó, fue al cobertizo de atrás. Allí, bajo una lona, estaba el baúl que había cambiado su semana y tal vez su vida. Madera de nogal, herrajes robustos, el sello, ya casi borrado, de una mula y un sol. Lo había recogido 2 noches atrás en la garganta de Pedernal. Un vagón destrozado, 4 cuerpos ya fríos, huellas de varios caballos llevándose en prisa lo que pudieron. El baúl había quedado medio enterrado en la cuneta como un capricho de Dios. Sam lo subió a su montura con el mismo cuidado con que se carga a un herido y se lo llevó. No lo abrió hasta llegar, y entonces supo. Telas finas con olor a cedro, botellas de perfume, alhajas discretas, 2 documentos con sellos provinciales y al fondo una bolsa de terciopelo con monedas. No eran miles, pero sí las suficientes, para pagar deudas pequeñas y dormir sin sobresalto unas cuantas semanas. No sabía, hasta que oyó el primer rumor, que aquel sol casi borrado era el sello de la familia de Luna. Abandonado no es robado, se dijo en Pedernal. Ahora ese pensamiento tenía menos músculo. Un aullido cortó la tarde. Coyote quizá. O un perro lastimado. Sam regresó al granero y encendió la lámpara. La luz amarilla tendió sombras largas y las sombras arreglaron la escena a su gusto. Un hombre, 2 rifles, un guante de mujer sobre la mesa. Se sirvió otra taza de agua. En el primer sorbo sintió el rumor de cascos distante, o eso creyó. Dejó la taza. Silencio otra vez. El silencio de la llanura no es vacío, es un animal que te prueba los nervios. Se acercó a la rendija de la puerta. Nada en la calle, pero el polvo del camino tenía otra textura, como si las huellas recientes lo hubieran peinado diferente. Sam abrió el cerrojo, salió y se agachó. Con la yema del dedo tocó las marcas. 1, 2, 4 caballos, tal vez 5. Pasaron frente a su rancho sin detenerse, en grupo, hacía poco. Podían ser arrieros que tomaron el atajo. Podían ser sombras que eligieron rodearlo. Bien, dijo a nadie. Vayamos por partes. Volvió adentro y limpió el Winchester con gestos de misa. No era hombre de gatillo fácil, pero no era tonto. Luego desde el altillo bajó una caja de clavos y la dejó junto a la puerta. Otro aullido más lejos. Una brisa fresca se coló por la ventana pequeña del fondo, agitándose el pañuelo que cubría un racimo de ajos secos. Su madre, la única persona que lo llamó Samuel, juraba que los ajos espantaban lo malo. Desde que ella faltó, los dejó ahí por costumbre. Se sentó y sacó el pañuelo de encaje del bolsillo. La bala, envuelta en él, parecía un huevo, oscuro en un nido delicado. La sostuvo a contraluz. Tenía una muesca ligera en el borde, como una sonrisa torcida. La devolvió al pañuelo y la guardó de nuevo. Reloj, había dicho el cantinero. ¿Cuánto? ¿Un día? ¿Una hora? El recuerdo de la emboscada regresó con gusto de hierro. La noche de Pedernal había sido clara, la luna lisa como una moneda nueva. A lo lejos las sombras se movían con prisa, caballos nerviosos, voces bajas. Sam se quedó en el alto observando. No bajó a ayudar, no se engañaba. Tampoco bajó a rematar. Esperó a que todo se vaciara de vida y ruido. Cuando al fin el silencio se impuso, se acercó. El baúl le habló con esa elocuencia muda de las cosas de valor. Llévame. En otro tiempo Sam habría dejado todo ahí y habría regresado a Dry Creek a informar al sheriff. En otro tiempo, cuando la palabra deber le resultaba más cómoda que hambre. Pero ahora la silla de su caballo tenía remiendos. Su abrigo era más hilo que lana, y las cartas que guarda sin leer apretaban la cartera. Deudas, recados, una promesa vieja hecha a un fantasma. Hizo lo que tantos otros habrían hecho. Ahora otros hacían lo que siempre hacen. Buscar. Un golpecito seco lo hizo levantarse. No era la puerta, venía del techo, de la teja floja que siempre protestaba con el viento del norte. Pero el viento estaba quieto. Tomó la escalera, subió al altillo y se asomó. Un gorrión enredado en una cuerda aleteando con rabia. Sam cortó la cuerda con su navaja, lo sostuvo en la palma un segundo hasta que el animal entendió la libertad y lo vio perderse torpe hacia la noche. Sonrió amargo. Todos peleamos contra la cuerda que elegimos, se dijo, y bajó. La yegua inquieta golpeó el suelo con la pezuña. Desde la casa contigua, poca cosa, una habitación, una cocina, una silla, llegó el chasquido del metal. Sam tensó la espalda. Se movió como se mueve alguien que aprendió a no regalar. Sonido, 2 pasos, la mano en el pomo, la puerta que cede muy despacio.
Dentro, el resplandor leve de otra lámpara que había dejado para más tarde. Sobre la mesa, una hoja doblada. No estaba cuando salió al granero. No había duda. Alguien estuvo. La hoja decía con letra firme: mañana, al anochecer. No. Huyas. No llevaba firma. No hacía falta. Sam regresó al granero con la nota en la mano, el corazón golpeando un compás viejo que conocía bien. Ese ritmo de antes de los tiroteos, de antes de decir lo que no conviene, de antes de girarla, llave donde no se debe. La puso junto al guante. Mañana al anochecer. Miró la lámpara y decidió guardar el combustible. La noche apenas empezaba. Cerró de nuevo el cerrojo y se echó el poncho sobre los hombros. En el rincón, el gato del granero, al que nunca puso nombre, se estiró sobre el fardo de heno y lo miró con resignación de viejo. Sam le lanzó un trocito de cecina y el animal lo atrapó en el aire. «Tú sí que entiendes el oficio», murmuró. Fuera, un carruaje rodó lento por la calle y lo siguió un silencio que olía a cuero mojado, aunque no había llovido. Sam apagó la lámpara. Quedó a oscuras, salvo por el hilo de luna que se filtraba por la rendija. Los sentidos se aguzaron. Oyó, o creyó oír, el latido de la tierra. Contó respiraciones hasta 10, y otras 10, y otras 10. Cuando al fin el cansancio ganó, se acomodó sobre el catre de campaña del granero, los pies aún calzados, el Winchester al alcance, y dejó que el sueño hiciera la mitad de su trabajo. Durmió a golpes, como se duerme cuando uno sabe que el mundo te ha pedido cita. Soñó con la garganta de pedernal, con el baúl abriéndose solo y la bolsa de terciopelo cantando monedas. Soñó con una mujer sin rostro que enhebraba balas con hilo de encaje y las guardaba en un costurero. Soñó con 5 sombras en un horizonte plano, se acercaban sin prisa, no dejaban huellas. Despertó antes del alba, con la piel tensa como tambor. El primer gallo cantó lejos. Sam se incorporó. A través de la rendija, el cielo era ya un papel claro. Salió al corral, lavó la cara en el abrevadero y dejó que el frío le mordiera las orejas. Se afeitó a navaja mirando su reflejo torcido en la cubeta de zinc. Quiso reconocerse y no pudo del todo. Volvió adentro. Se calzó el cinturón con la Colt bien asentada, se colgó el pañuelo al cuello, el guante y la bala en el bolsillo, la nota doblada bajo el forro del sombrero. A media mañana ensilló y fue al pueblo. No porque pensara huir, porque a veces la mejor forma de esperar a la tormenta es meterse en ella. Depositó en casa de la viuda Harrell un sobre con monedas para una cuenta que arrastraba hacía meses. Compró harina, café y munición en la Minot de tienda de McKenna, que no hizo preguntas. Dejó la yegua al sol y se sentó bajo el techado de la oficina del telégrafo. Bishop levantó la vista de su maraña de cintas. «¿Te quedas a leer los últimos chismes, Colorado?» «Solo escucho si mencionan mi nombre», dijo Sam. «Entonces tapa los oídos». Una carcajada se desató en la barbería de al lado. 2 jinetes desconocidos cruzaron la calle, gorras echadas atrás, miradas que tanteaban. La campana de la misión tocó las 12. Un perro corrió detrás de un carro que llevaba sacos de harina. Todo igual, todo diferente. El mundo haciendo como que no pasaba nada para que pasara todo. Sam volvió al rancho antes de que el sol comenzara a inclinarse. Quería estar en su sitio cuando llegara la sombra. Dejó los víveres en la mesa de la casa y se encerró en el granero. Abrió el baúl y lo miró como se mira a un enemigo respetado. Lo cerró otra vez. No había ya nada ahí que no fuera problema. La tarde se deshilachó despacio. Un río de luz anaranjada se coló entre las tablas y pintó rayas en el suelo. Las partículas de polvo bailaban como si tuvieran música propia. Sam respiró hondo. En su interior, la cuerda que lo sostenía crujió, pero no se rompió. El silencio se asentó, espeso, paciente. A lo lejos, un disparo aislado. Luego nada. Cuando la primera estrella se encendió sobre la misión, oyó pasos. No de uno, de varios. Se alzaron sombras en el quicio de la puerta. Y antes de que el golpe llegara, ese golpe sólido de nudillos seguros, la voz de una mujer, serena y sin esfuerzo, se metió por la rendija como una brisa. «Sam, ¿crees que puedes con todas sí? Nosotras?» El granero entero contuvo el aire. Sam apoyó la palma en la madera, sintió el pulso de su propia sangre y respondió sin alzar la voz. «Pasen». El silencio de la llanura sonrió satisfecho. La noche, al fin, tenía trabajo.
La frase quedó flotando en el quicio como un pañuelo suspendido. Él había dicho pasen, y sin embargo, ninguna cruzó la puerta. No les hacía falta. Dominaron el espacio desde afuera como si hubieran medido el granero con regla. 2. A cada lado de la entrada, una de retaguardia, los caballos en semicírculo con las riendas flojas, espuelas quietas. El polvo, obediente, se posó. Sam bajó el Winchester de la repisa y lo dejó a la vista sin apuntar. Hizo a un lado el cajón donde solía sentarse. Aquel rectángulo de piso limpio de paja era su lugar de hablar. Las sombras de las mujeres se estiraban hasta sus botas. El gato del granero levantó la cabeza, midió las presencias y decidió que aquello no era asunto suyo. La primera en dejarse ver fue Clara. Alta, la chaqueta negra con costuras claras que marcaban hombros y cintura, el sombrero un poco ladeado como si le pesara menos que a otras. No hizo ruido. Lo miró sin apuro, como quien pasa lista en una escuela. «No venimos a gritar», dijo. «Venimos a cobrar». A la derecha de Clara asomó Rosa con la sonrisa en los ojos y algo cruel en la comisura. Llevaba una trenza apretada, cachetes levemente, enrojecidos por el camino y un pañuelo colorado al cuello. Chasqueó la lengua divertida al notar el rifle de Sam. «Mira qué prolijo. Nos pone mesa para conversar», dijo, y le guiñó a alguien en la oscuridad. La que recibió el guiño fue Magdalena, igual de hueso y gesto que su gemela, pero con la risa guardada para emergencias. Se quitó un guante, lo dobló con precisión y lo guardó en el cinto. Tenía las manos pequeñas y un dedo con una cicatriz blanca, como una luna delgada atravesándole la falange. Julia se mantuvo en penumbra, escorada hacia el lateral del granero, donde una ventana dejaba entrar una tira de luz. No llevaba adornos, apenas un vestido de viaje oscuro y botas robustas. Sus ojos, vivos, parecían leer el granero como si fuera una carta. El clavo con la silla, la tabla recién clavada, los sacos de maíz, el hueco detrás de ellos. La última, unos pasos más atrás, era Carmen, menor en edad, no en firmeza. Una camisa parda metida en el pantalón, la pistola baja, la mirada derecha. Tenía la voz que uno espera oír a la salida de la iglesia cuando alguien dice «esperen». «Nadie dispara hoy si no es necesario», anunció, sin pedir permiso ni perdón. Sam carraspeó, no por nervios, sino para ganar un segundo. Señaló con la barbilla el borde de la puerta. «La madera es vieja. Si van a entrar, una por vez. Si no, hablamos desde aquí». Clara dio un paso apenas, lo suficiente para que la luz la tocara. «Desde aquí está bien. Evita malentendidos». Rosa apoyó la espalda en el poste, cruzó los pies y se entretuvo a tirar una piedrita al aire y atraparla. «Te llegó nuestro recado», dijo. «Qué hombre tan cumplido». Sam se llevó la mano al chaleco, sacó el guante, blanco y la bala envuelta en encaje, y los dejó sobre la mesa de trabajo. «Llegó. Y no huí». Magdalena soltó una risa chiquita. «Quizá porque no te dio tiempo». Julia, sin dejar de mirar el interior, habló por primera vez con una voz que no parecía venir de prisas. «Ayer pasaron por aquí 4 caballos que no eran los de ustedes», dijo, más como constatación que como pregunta. Sam no negó ni afirmó. Fue al barril, llenó una taza y bebió un sorbo. Hizo lugar para 5 tazas más, limpias, sobre la mesa. Nadie aceptó. Carmen alcanzó a mirarlas con una sombra de sonrisa. El gesto decía que valoraba la cortesía aunque no la usara. «Vamos a decirlo claro», siguió Clara. «El baúl que recogiste es nuestro, no el mueble, lo que trae el nombre. Lo encontré, en Pedernal, abandonado», dijo Sam. «Ya lo saben, abandonado no es robado», se apresuró a acotar Rosa como quien lanza un anzuelo. «En este territorio las cosas no se quedan huérfanas», replicó Magdalena seca. «Se quedan viudas, y alguien les reza». Clara hizo un gesto leve con la mano y las gemelas guardaron sus púas por ahora. «Los papeles», enumeró. 2 con sellos. Las alhajas. Los perfumes, si no los bebiste. Y un puñado de monedas que podremos. Olvidar si todo lo demás vuelve completo». Sam no pestañeó. Podía haber mentido. Eligió no hacerlo. «Abrí el baúl», dijo. «Conté. No toqué los papeles. Vi los sellos. Hay un sol desvaído y...» Se detuvo porque no le gustaba pontificar, frente a quien sabe más. «No voy a discutirles lo que es suyo. Solo diré lo que vi. Muertos y huellas que no eran mías. Afuera un caballo resopló». Clara no miró. Los ojos de Julia, mientras tanto, se habían posado en la arpillera tras los sacos.
Sam notó ese mínimo giro y supo que poco podía esconder. Ya. Tu padre marcaba a fuego media luna sobre el anca, dijo Carmen, con un tono que no era burla ni reverencia, sino dato. Luego, cuando él faltó, cambiamos el hierro. Media luna montada sobre un sol. Cosas de supervivencia y de orgullo. El detalle encajó en Sam como una pieza que fingía no necesitar. Entonces sí, dijo. Eso Vipu Clara se acercó un paso. Más. No cruzó el umbral. El aire entre ambos era un hilo tenso. No somos recaudadoras de iglesia ni matonas de cantina, dijo. No venimos a colgarte del poste si hay otra manera. Pero tampoco jugamos a la buena suerte. Te ofrecemos una salida. Devuélvelo todo. Ahora Sam miró detrás, no por puerco reflejo, sino porque allí estaba la verdad envuelta en tela. Se preguntó cuánto tardaría en arrastrar el baúl desde el cobertizo. Cuánto tardarían las gemelas en cansarse del teatro. Si voy por él, dijo. ¿Quién? ¿Me cubre la espalda? Yo, dijo Carmen sin teatralidad. Y si mientes, te la cubro de otra forma. Rosa soltó la piedrita que cayó y rodó hasta el pie del gato. El animal la olió, decidió que no era comida y bostezó. Julia dio 2 toques con los nudillos en la tabla, como quien marca un compás invisible. Antes de que él se mueva, dijo, nosotras aclaramos lo nuestro. Clara inclinó la cabeza, concediendo. Julia continuó. El convoy de Pedernal llevaba más que telas y perfumes, llevaba una firma, y esa firma nos compromete con gente que no perdona resbalones. Si el baúl se pierde una negociación. Si la negociación se pierde, otros vendrán a cobrarnos a nosotras. Hablamos de cuentas, sí, pero no solo de dinero. Sam escuchó entendiendo de golpe el peso real de aquel cajón mudo. No eran joyas ni monedas. Era una promesa entre manos peligrosas. El mundo, otra vez, haciendo como que no pasaba nada para que pasara todo. Yo no los maté, repitió, más para sí que para ellas. Y no fui el primero en llegar. No nos importan los fantasmas de Pedernal, dijo Magdalena. Nos importa el baúl en Dry Creek. Y los papeles intactos, añadió. Rosa, cantarina. A los señores del sello les gustan las cosas enteras. No entienden del desierto. Clara respiró hondo. Por un instante su rostro dejó ver el cansancio de quien tiene muchas rutas en la cabeza y el mismo número de peligros. Trae el baúl, dijo al fin. Aquí. Ahora. Y no te equivoques de caja. Sam asintió. Sujetó el Winchester por el centro, no como arma, sino como herramienta, y dio 2 pasos atrás. El cobertizo está a 3 pasos de la puerta lateral, avisó. Si alguien quiere acompañarme, mejor. No me gusta que me miren la nuca. Ve con él, indicó Clara, sin mirar a ninguna en particular. Carmen cruzó el umbral. El granero la tragó como traga la boca del río una rama. El ruido de sus botas sobre la madera fue limpio. Pasó a 1 metro de Sam. Él, por costumbre, leyó su andar, seguro, sin fanfarrón, alguien que aprendió a caminar sin pedir permiso. Se encontraron la mirada apenas 1 segundo. Pasa adelante, dijo ella. Abrieron la puerta lateral. La tarde ya se había metido abajo, por el vientre del cielo, dejando una luz lavada. El cobertizo olía a tierra húmeda, aunque no llovía. Sam apartó la lona. El baúl estaba donde lo dejó, con su paciencia maderosa. Hizo palanca con el pie para arrastrarlo. Carmen, sin dramatismo, se agachó y le ayudó a tomarlo por las asas. No pareces hombre que mienta por deporte, comentó neutra. No me sale bien, repuso Sam. A nadie, dijo ella. Solo a los que practican. Volvieron, con el peso repartido. Fue un trayecto corto y eterno. En la puerta las gemelas se apartaron apenas lo necesario. Julia se inclinó apenas, sopesando el volumen con los ojos. Clara, todavía fuera, parecía medir el aire antes de entrar, como si supiera que una vez dentro las reglas cambian. Aquí está, anunció Sam, dejando el baúl sobre el piso, que él mismo había barrido horas atrás. Carmen abrió los cierres sin ceremonia. El metal gimió a su manera. El interior olía a cedro, a perfume embotellado y a viaje. Rosa no pudo evitar acercarse a oler una de las botellas, como quien comprueba si el recuerdo sigue ahí. Las alhajas, enumeró Magdalena tocando sin codicia. Las telas. La bolsa. Julia hundió la mano hasta el fondo. Sus dedos tocaron el terciopelo y luego el crujido de papeles bajo las tablas falsas. Había un doble fondo, claro. Sam lo había visto, no lo había tocado. Ella sí. Sacó 2 paquetes, atados con cordel. Los dejó sobre la mesa, al lado de la taza limpia que nadie quiso.
A la vista el sello desvaído de un sol montado por una media luna. Están, dijo, enteros. Clara dio el paso que le faltaba y al fin cruzó el umbral. El granero se compactó un poco, como si la madera reconociera autoridad. Tomó los imponentes papeles sin apuro, pasó el pulgar por el sello, los volvió a dejar en su sitio. Luego miró a Sam como se mira a un competidor honesto al que sin embargo hay que ganar. Has hecho algo bien, dijo. No tocar donde no sabes. Eso te honra. Lástima lo otro. ¿Lo otro? Recoger lo que no es tuyo, respondió Rosa, afilada. Recoger lo que estaba tirado, corrigió él. En pedernal de noche, con muertos alrededor. Nadie pone letreros en el desierto. Carmen cerró el baúl otra vez dejándolo como mueble y no como amenaza. No estamos aquí para discutir. Filosofía, dijo. Estamos aquí para saber qué haces después de recoger. Eso dice quién eres. Sam tragó saliva como quien se remoja la voz. Les devuelvo el baúl, dijo. Los papeles, todo. No toque nada que no se pueda reponer. No tengo interés en que se encienda media provincia por mi culpa. Julia inclinó la cabeza, aceptando la música de la frase. Y sin embargo, puntualizó Magdalena, hay cuentas. Las nuestras, dijo Rosa. Y las tuyas. Clara apoyó la mano en la tapa del baúl, como si con ese gesto lo anclara al suelo y también anclara la conversación. No pediremos dinero que tal vez no tienes, dijo. Pediremos otra cosa. Trabajo. Hasta saldar. Lo haremos a nuestro modo y en nuestro tiempo. Si te quedas, claro. Si me quedo, repitió Sam. Podrías irte, dijo Carmen con llaneza. Ahora mismo. Montas, empujas el caballo hacia el norte y te desvías en el arroyo. No te perseguimos esta noche, pero te encontrarán otros y no serán hermanas. La opción, puesta así, tenía la solidez de un puente y la trampa de una cuerda. Sam miró el granero que no era más que tablas y clavos y sin embargo llevaba su olor, su orden, su cansancio. Miró a las 5, que no eran un mito, sino personas con polvo en las botas y decisiones en la lengua. No corro, dijo sin fanfarrón. No me sirve. Clara hizo un gesto mínimo que en otra vida habría sido una sonrisa. Entonces mañana. Empezamos, dictaminó. Pero hoy falta una cosa. Rosa chasqueó los dedos, feliz de que tocara su parte del teatro. Se llevó la mano al cinto, sacó una navaja pequeña y la lanzó al poste de la puerta. La hoja se clavó firme, vibrando un instante. El catre del granero parecía contener la respiración. Hoy, siguió Clara, necesitamos saber si sabemos hablar bajo techo sin que se nos caiga la casa encima. Si tú entiendes órdenes. Si nosotras aceptamos preguntas. Si podemos rodearte sin que confundas cerco con sepultura. Julia volvió a su lugar, ese borde de luz de la ventana como si fuese su escenario natural. Porque mañana, cerró Carmen, serena, no vendremos con 5 sombras. Vendrán otras. El viento decidió por fin moverse y la lámpara colgada del gancho tintineó apenas. Sam, sin disfraz, sintió el peso de lo que venía y al mismo tiempo la extraña calma de quien ya ha elegido. Entonces sigamos hablando, dijo. Aquí, hasta que la noche nos cierre los ojos. Clara marcó el inicio con una simple inclinación de barbilla. Las hermanas ajustaron su círculo, no de pólvora sino de palabras, y el granero, que había servido para callar durante años, se convirtió en sala de trato. Afuera, Dry Creek parpadeó sus luces pardas. La misión dejó caer un tañido perezoso. El gato cambió de fardo como quien cambia de banco en un sermón largo. En el quicio la navaja clavada dejó de vibrar. Adentro cada frase trazó líneas invisibles en el aire, un mapa que, al amanecer, habría de transformarse en recorrido. El cerco había empezado sin un tiro, y sin embargo Sam notó que la noche olía a pólvora guardada, no por lo que ocurría, sino por lo que se estaba evitando. Esa, a veces, es la diferencia entre una leyenda y un entierro. Cuando el reloj del telegrafista marcó con su tic sordo las 8, número sin campana pero con costumbre, Clara dijo, «Basta por hoy. Mañana, al alba, en el corral de la misión. Trae tus manos y deja tus trucos». Rosa recuperó la navaja de un tirón, satisfecha con la marca que dejó en la madera. Magdalena se calzó el guante, exacto. Julia guardó los papeles en el doble fondo con una prolijidad casi cariñosa. Carmen fue la última en salir. Al cruzar, le dijo a Sam sin dureza, «Duérmete si puedes. El cansancio también es deuda». Se fueron como llegaron, con sitio para todas. Los cascos quedaron en la calle un instante. Luego el sonido se deshizo en la noche.
Sam se quedó en el rectángulo limpio del piso, la respiración volviendo a su sitio. Miró el baúl, la mesa, el guante blanco, la bala envuelta en encaje. La cuerda invisible que durante horas les unió a todos se aflojó, pero no se rompió. Apagó la lámpara. El granero volvió a ser madera, heno, gato, nada más, nada menos. Y sin embargo, cada clavo parecía recién puesto. Afuera, el desierto se acomodó de costado y se hizo el dormido. Mañana habría cerco de verdad. Esa noche en Dry Creek nadie soñó con otra cosa. El amanecer llegó con campanas perezosas. El corral de la misión olía a cal húmeda, cuero y oraciones mal dormidas. Sam el Colorado estaba allí desde antes de que clareara. Había desayunado polvo y tragado silencio. Cuando las hermanas aparecieron una tras otra, el aire pareció ordenarse solo. Clara fue directa. Hoy no vienes a demostrar puntería, vienes a demostrar cabeza. Esta noche habrá visita. Queremos que los recibas en tu granero. ¿Quiénes?, preguntó Sam Julia. Respondió sin adornos. Los hombres de la firma que puso el sello en esos papeles, o sus perros. Nos da igual cuál llegue primero. Rosa sonrió con ese brillo torcido que anunciaba fiesta. Y si llegan los dos bandos, mejor. Menos dudas. Magdalena, más fría, añadió. Nosotras los haremos creer que el baúl sigue en tu cobertizo. Ellos ya lo creen, pero hay que darles espectáculo. Carmen le tendió a Sam una alforja con munición contada y un pañuelo oscuro. Cubre la lámpara cuando te lo diga. La penumbra la ponemos nosotras. Sam asintió. Prefería los planes sin recovecos. Puerta, señuelo, salida. Aquello tenía más escalones, pero nada imposible. Pasaron la mañana en tareas pequeñas que pesaban como grandes. Reforzar la tabla, floja junto a la ventana, clavar 2 sacos de maíz a modo de parapeto, limpiar el altillo y dejar a mano una cuerda, una polea y una horqueta. Julia, con calma de contadora, hizo un inventario del granero como quien revisa un almacén. ¿Dónde hay harina? ¿Dónde hay cal? ¿Cuántas botellas vacías? ¿Cuántos clavos? Rosa y Magdalena se turnaron en el catre afinando Colt y Winchester con la naturalidad de quien enhebra agujas. Clara caminó por el perímetro contando pasos y ángulos con los ojos. Carmen se quedó a un lado con Sam. No busques lucirte, dijo. Busca hacer sitio. ¿A quién? A la decisión correcta, replicó sin más. Al caer la tarde, el pueblo se achicó en sombras. El telegrafista Bishop cerró temprano. En la cantina, el piano siguió mudo. La misión encendió una vela adicional, como si supiera lo que venía. Las hermanas y Sam regresaron al granero. El gato, dueño de la casa, cambió de fardo para tener mejor vista. Clara repasó por última vez. Si golpean, no abres. Si piden hablar, hablas desde adentro. Si prenden la lámpara de afuera, Carmen te dirá cuándo cubrir la tuya. Si intentan entrar por el techo, Rosa y Magdalena bailan, ¿de acuerdo? Rosa chasqueó los dedos. Siempre quise que me llamaran a bailar. Magdalena apenas levantó una ceja. Con zapatos puestos, hermana. Julia guardó los papeles, los verdaderos, bajo su chaqueta. El baúl, pesado y convincente, quedó en el centro como un altar falso. Un duplicado de papel sin sello dormía en el doble fondo, carnada por si alguien metía la mano donde no debía. La bolsa de terciopelo con monedas, vacía. Esas ya no. Estaban. Clara no explicó dónde. Nadie preguntó. La noche se instaló sin ceremonia. El primer anuncio no fueron cascos ni botas, sino un olor. Cuero trabajado, sudor templado, tabaco caro. Luego sí, el rumor de caballos que no conocían el camino y querían parecer tranquilos. Sam apoyó la palma en la puerta y sintió el eco de una broma que no entendía. Respiró con el granero. «Buenas noches, Dry Creek», dijo una voz de Vicent, hombre desde fuera, clara, campechana. «Venimos por lo que se perdió. Agradeceríamos que no se nos hiciera tarde». Sam miró a Clara. Ella inclinó apenas la cabeza. Era su turno. «Aquí no se perdió nada», contestó él. «Aquí se guardó lo que otros dejaron tirado, una risa suave como de alguien que aplaude sin manos». «Colorado», siguió la voz, «no nos hagas hablarle a la madera. Abre la puerta y conversamos civilizados». Clara en un susurro. «Gánales. El tiempo, no la razón». Sam pegó la boca a la rendija. «Civilizados con la puerta cerrada. Las palabras pasan mejor por las grietas». Hubo un silencio breve, táctico. Entonces otra voz distinta,
más seca, con sílabas partidas, quizá del interior del estado. Basta de chanzas. Entregan el baúl, se acabó. O prendemos fuego y se acabó igual. Carmen se acercó a la lámpara colgada del centro. Ahora, le dijo a Sam apenas audible. Sam levantó el pañuelo y cubrió la llama. El granero se volvió un cuadro sin contraste. Contornos, brillos mínimos en metal y ojos. De fuera llegó la luz cruda de una antorcha, estirando sombras largas por el suelo. Ya empezaron a hacerse los valientes, murmuró Rosa. ¡Qué temprano! Magdalena tocó 2 veces la madera con el nudillo, el aviso que habían convenido. Julia se deslizó hacia la ventana lateral, agachada, y asomó un espejo pequeño por la rendija. Lo metió, lo giró, lo sacó, como un pez que mide la corriente. 7, susurró. 1 con escopeta de 2 caños. 2 más atrás vigilando caballos. Y se detuvo. Y un civilito con sombrero claro, quieto. Manda con la mirada. Clara se acomodó el sombrero, apenas. Ese es el que vino a fingir que es razonable. El peligro está en el de la escopeta. El de la voz campechana volvió a intentar. No sean tontas. Sabemos que las de Luna están adentro. No vinimos a hacerles daño. Venimos a evitarles problemas mayores. Entreguen los papeles a su dueño legítimo. Y vayan en paz. Rosa no pudo contenerse. Qué lindo suena dueño legítimo en boca de un ladrón. Calla, ordenó Clara pero sin filo. No le regales su pelea. El golpe llegó sin aviso. 2 impactos contra la puerta, hombros de hombre. La madera gimió, pero aguantó. Tercer impacto. La tranca crujió. Ahora el techo, dijo Magdalena, como quien lee un guión. 2 sombras se recortaron allá arriba, siluetas de hombre contra el cielo sin luna. Una cuerda cayó, buscó travesaño. Carmen apuntó, no disparó. Esperó a que el primero cargara peso y luego habló Clara. Sueltas esa cuerda o te bajas sin mano. El que subía dudó un instante. El de abajo empujó su bota. Dale, que no disparan, se burló. Rosa hizo lo que mejor sabía. Movimiento. Sin ruido, la pistola que sube y en vez de disparar, 2 golpes secos con el cañón contra la caña de la cuerda. El nudo cedió. El hombre del techo cayó de rodillas y juró algo que no enseñan en misa. Magdalena aprovechó el rebote. Un disparo al aire que rompió la antorcha de afuera. La noche se tragó la primera luz. ¡Cubran!, rugió la voz, seca. La escopeta de 2 caños habló entonces, grave, partiéndole a la madera un canto. El gato se metió de un salto bajo la carreta vieja. Sam sintió el zumbido de astillas pasarle cerca de la oreja. La cuerda de la polea colgaba a su alcance. Pensó rápido. «Harina», dijo Julia, y empujó con el pie un saco abierto. Sam entendió. Disparó a la parte alta de la pared, donde el golpe haría desprender polvo. La nube blanca reventó hacia afuera, pegándose a caras y ojos en el porche. La confusión fue inmediata. Toses, maldiciones, pasos fuera de compás. «Ahora la cal», indicó Clara. Otro saco, esta vez de cal viva, se volcó sobre el filo de la puerta a medio ceder. Cuando el hombro impaciente volvió a empujar, la cal se le vino encima como una ducha mala. Gritó. El de la escopeta disparó a ciegas. La perdigonada se fue al techo. Carmen tiró de la cuerda de la polea. En el altillo, la horqueta agarrada, a un peso, una rueda vieja de carreta, se soltó y bajó como guillotina mansa. Cayó justo al lado del quicio, cerrando el paso con metal inútil pero imponente. Era barrera y ruido. Al otro lado, pasos en retirada de puro instinto. «Se nos van», sonrió Rosa. «Que se vayan a sus sitios», respondió Clara. «Aún falta el que importa». El civil del sombrero claro no había hecho un gesto. Julia lo confirmaba con su espejo. Quieto, respirando despacio, como si el mundo acudiera a él y no al revés. «Ese espera que nos cansemos», dijo Julia. «O que alguien se canse por él». Sam subió al altillo con el Winchester, pegado a la pared sin dar el flanco. Desde allí la ranura de la teja floja abría un ojo al exterior. Vio siluetas recortadas, el polvo del saco aún suspendido, la sombra del sombrero claro, inmóvil. No llevaba arma visible. Tenía las manos detrás, quizá sujetando un cigarro, quizá nada. Los otros 6, dispuestos en abanico, tanteaban el perímetro con tiros tímidos. El de la escopeta recargó. Sam contó la cadencia. Tardaba el doble de un hombre ejercitado. «Le falta práctica», murmuró. Carmen le habló desde abajo. «Si tienes un tiro, que sea para mover el tablero, no para coronarte». Sam respiró hondo.
Asomó apenas la boca del Winchester por la grieta y disparó al palo de la antorcha que habían vuelto a encender a la derecha. Oscuridad otra vez. El efecto no fue el pánico, sino el giro de cabezas. Todos miraron hacia ese lado. Ahí entró Magdalena, que desde la ventana, como si bordara, metió 2 tiros bajos a las botas de los 2 más cercanos. Caídas, insultos, otro paso atrás. El civil por fin habló, sin levantar la voz. Señoritas, la coreografía es bonita, pero no cambia el final. Ustedes no tienen espalda para la firma. Yo sí. No vine con matones, vine con mensajeros. El que carga la escopeta es un favor para que no los tomen por blandas. Me llevo los papeles, escribimos lo que haya que escribir y Dry Creek duerme. Si no, vendrán otros que no hablan. Y ustedes saben cómo termina. Clara se permitió por primera vez un paso al frente. Su silueta quedó apenas recortada en la puerta. Dile a tu gente que guarde la pólvora, dijo. En el baúl no hay lo que buscas, y lo que buscas no se mueve sin nosotras. ¿Negociamos?, preguntó el del sombrero claro. No en tu tono, replicó Clara. En el nuestro. El civil hizo un gesto. El de la escopeta apuntó a la teja floja, quizá por intuición, quizá por azar. Sam sintió la madera sacudirse a un palmo de su mejilla. El siguiente perdigón podía ser ojo. Bajó medio cuerpo, resbaló con el polvo y en esa desventaja escuchó un roce a sus espaldas. Un intruso se había colado por la ventana trasera, donde nadie lo esperaba. El hombre cayó dentro como gato torpe, cuchillo en mano. En 2 saltos estuvo a la altura de Carmen. «Cuidado», gritó Sam y sin pensar lanzó el lazo que colgaba del altillo. La soga, obediente, dibujó su óvalo perfecto y atrapó el antebrazo del intruso. Sam jaló con la experiencia de años arreando reses. El hombre perdió el equilibrio y el cuchillo saltó como pez de agua. Carmen aprovechó la tensión de la cuerda para acercarse y con un giro de muñeca lo tumbó contra el suelo. El golpe fue seco. No volvió a meterse en la conversación. Rosa silbó contenta. Eso sí que es bailar con pareja. Magdalena con una sonrisa mínima. Sin pisarte. El gesto desordenó a los de afuera. El civil lo notó y dio un paso que no era amenaza. Era cierre. Última vez, dijo. Abren. Revisamos y nos vamos. Si alargo esto, mañana Dry Creek amanecerá con otro dueño. Clara habló hacia la oscuridad como si hablara a un espejo que devuelve la mentira. Mañana, al alba, en el corral, de la misión. Tú solo, sin escopetas. Te lo decimos hoy para que te dé tiempo a decidir si eres mensajero o perro. Si vienes con más hombres, hablaremos con otros. El civil por fin mostró interés. ¿Otros? Julia se permitió el lujo de una verdad a medias. Los que sí tienen espalda para el sello. Y memoria para los favores. El silencio cambió de temperatura. Afuera se encogieron hombros que nadie veía. El de la escopeta murmuró algo buscando permiso. El civil no se lo dio. En vez de eso habló como quien deja una carta sobre la mesa. Al alba entonces. Pero si esto es una trampa, la cuenta la pagará su vaquero. Clara dio el veredicto que había que dar. El vaquero paga con trabajo. Nadie lo cobra 2 veces. Carmen, sin apartar la vista de la ventana trasera por la que había entrado el intruso, añadió, y dile a tu escopetero que deje de apuntar a techos. Se le humedecen los cañones y se deprime. Rosa rió en voz alta. Fue la primera risa franca desde que empezó el cerco. Los cascos se movieron. Hubo una retirada sin trompetas, sin alardes. Alguien tosió harina. Alguien escupió cal. El civil, del sombrero claro, fue el último en mover su sombra. No se despidió. No era de esos. Cuando el silencio rellenó los huecos, el granero exhaló por todos sus clavos. Sam bajó del altillo con el pulso en el sitio. El gato salió de debajo de sí. La carreta, dignísimo. Julia guardó el espejo. Rosa y Magdalena revisaron que nadie dejara su imprudencia clavada en la pared. Carmen recogió el cuchillo del intruso y lo puso en la mesa como recuerdo. No disparaste al cuerpo, observó mirando a Sam. No me convenía matar a nadie esta noche, respondió él. A nosotras tampoco, dijo Clara. Pero mañana puede convenirnos. Ojalá no. Julia acomodó el saco de harina. Lo ató otra vez con mimo inútil. Él vendrá, dijo. Solo o más acompañado. Si viene solo, trae pluma. Si trae pluma, trae condiciones. Y si trae condiciones, completó Rosa. Venimos nosotras con tijeras. Magdalena señaló el marco de la puerta donde la tranca había resistido por milagro y obstinación. Hay que cambiar esto antes de que el gato decida empujar. Carmen se acercó a Sam. No había
Triunfo en su gesto, sí reconocimiento. Te pedí que buscaras sitio para la decisión correcta. Lo hiciste. No nos dejaste sin luz ni sin salida. Y no te hiciste el héroe, que es una manera tonta de morirse. Sam encogió un hombro sin falsa modestia. He sido muchas cosas, dijo. Héroe no me ha salido nunca. Clara recogió del suelo una astilla que por capricho tenía forma de media luna. Esta noche fue penumbra, dictaminó, girando la astilla entre dedos. Mañana habrá luz. Y los que hablan bonito se ven mejor con luz. Descansen lo que puedan. Antes de irse, Julia puso sobre la mesa el guante blanco y la bala envuelta en encaje, que habían quedado a un lado desde la primera visita. Sigue guardándolos, dijo. No porque te sirvan, sino para que no olvides quién te tocó la puerta. Las hermanas salieron en el mismo orden en que habían entrado días atrás. Clara acomodando el aire, las gemelas con sus risas guardadas, Julia con sus cuentas secretas, Carmen con la mirada que no olvida. Afuera, la noche volvió a su oficio de cubrir. El civil del sombrero claro ya no estaba. Había dejado, sin embargo, el dibujo de sus pasos en el polvo, como firma de calígrafo sobrio. Sam cerró por dentro. Colocó una tabla nueva en la puerta con los clavos que quedaban. Colgó la cuerda en su clavo de siempre. Miró el altillo, la teja floja, la polea. Todo en su sitio. El gato eligió el fardo más mullido y se durmió sin pedir parte. Antes de apagar la lámpara, Sam sacó del sombrero la nota que había encontrado la noche anterior. Mañana, al anochecer. No huyas. Sonrió sin alegría ni tristeza y la quemó en la llama. El papel se volvió un gusanito negro que bailó en el aire y se rindió al suelo. Mañana, al alba, corrigió en voz baja, para sí. Se tumbó en el catre sin quitarse las botas, el Winchester a mano, el cansancio desatando nudos detrás de la nuca. Durmió poco y profundo. Soñó sin metáforas. Una mesa, dos papeles, una pluma, una mano que firma y otra que tiembla. Al despertar, la primera luz ya probaba el borde de las tablas. El cerco había terminado sin muertos. No por misericordia, sino por cálculo. A veces, la diferencia es buena noticia. Alzó la mirada hacia el techo. La teja floja dejaba pasar una hebra de claridad. Allá afuera, el corral de la misión esperaba como esperan los sitios donde se decide lo que no empezó allí. Sam se incorporó. El día tenía forma de juicio, y no siempre al que llevan al banquillo le toca callar. El sol entraba como cuchillo a través de las rendijas, iluminando franjas del polvo suspendido. Sam, el colorado, llevaba horas en pie. No había dormido más que un par de tragos de sombra. Se había lavado en el abrevadero. Se afeitó, a medias con agua fría, y colgó el sombrero en la repisa como quien coloca un casco antes de salir a la batalla. El granero, que anoche fue trinchera, amanecía convertido en tribunal. Las hermanas llegaron sin ruido como acostumbraban. Primero Clara, con la frente clara y los ojos que ya tenían sentencia. Luego Rosa y Magdalena, riéndose de un secreto que solo ellas compartían. Julia traía bajo el brazo una carpeta de cuero. Carmen, una silla plegable. Hoy no es tiroteo, dijo Clara apenas entrar. Hoy es juicio. Sam se encogió de hombros, como si ya hubiera ensayado la respuesta. Entonces pongan al juez. Julia desplegó la carpeta. Dentro, los papeles con el sello de sol y media luna intactos. Los colocó sobre la mesa junto al guante blanco y la bala de encaje. Estos son testigos, dijo. En Rosa se sentó sobre un barril, balanceando las botas. Yo voto que le disparemos en el pie para que hable más rápido. Calla, ordenó Clara, pero sin dureza. Carmen abrió la silla, la colocó frente a la mesa y le indicó a Sam que se sentara. El vaquero obedeció. No se trataba de orgullo, sino de seguir vivo lo suficiente para escuchar el veredicto. Colorado, comenzó Clara. Tienes 3 cargos. Primero, haber recogido lo que no era tuyo. Segundo, haberlo guardado sin preguntar. Tercero, haber puesto a Dry Creek en el mapa de los que nunca perdonan. ¿Cómo te declaras? Sam tragó saliva, enderezó la espalda. Culpable del primero, culpable del segundo, inocente del tercero. No fui yo quien trajo a esos hombres al pueblo. Ellos venían detrás de su sello, no de mi sombra. Magdalena rió, con la boca cerrada. Hábil respuesta, pero las cuentas no distinguen entre causas y pretextos. Julia tomó la palabra con voz de notario. La pena podría ser sangre, o podría ser deuda. Tú decides, una bala que cierre la cuenta o una servidumbre que la pague día tras día. Sam miró la bala sobre la mesa. Brillaba como ojo de víbora. Prefiero deuda.
Todavía me gusta despertar con el sol en la cara. Carmen lo observó con atención, como si midiera la verdad en el pulso del cuello. ¿Y qué ofreces? Sam respiró hondo. Mis manos, mi caballo, mi puntería si la quieren, hasta que consideren saldado lo que recogí. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Aceptas entonces que desde hoy tu vida nos pertenece? Sam apretó la mandíbula. Acepto que desde hoy mi vida les sirve, que no es lo mismo. Hubo un silencio denso, de esos que pueden romperse con plomo o con risa. Fue Rosa quien lo quebró con una carcajada. Mírenlo. No se rinde, pero tampoco se esconde. Me gusta. Clara golpeó la mesa con los nudillos marcando el final. Sea deuda entonces. A partir de hoy trabajarás para nosotras. Vigilarás lo que vigilemos. Cargarás lo que carguemos y cuando llegue el momento de entregar estos papeles, serás el primero en la sala. Julia añadió, no te equivoques, Colorado. No te salvamos la vida. Te la hipotecamos. Sam asintió. Más vale hipoteca que entierro. Carmen se levantó de la silla y la plegó. Queda resuelto. El vaquero no muere hoy, pero que no olvide, cada amanecer será juicio. Las hermanas se dispusieron a salir. Rosa recogió la bala de la mesa y la guardó en su bolsillo, como recuerdo. Julia abrazó la carpeta con los papeles. Magdalena lanzó una mirada rápida a Sam, mezcla de burla y respeto. Clara, al cruzar el umbral, se detuvo. Colorado, cuando te rodeamos creíste que ibas a morir. Ahora aprenderás que peor que la muerte es debernos, y se fue. Sam se quedó solo en el granero. El gato trepó sobre el baúl y se acurrucó, dueño absoluto de lo que todos habían disputado. El vaquero miró la silla vacía, la mesa con polvo de harina y cal, y pensó que su sentencia no había sido cadena ni bala, sino camino. Caminar a la sombra de 5 hermanas que habían decidido no matarlo todavía. Se sirvió agua en la taza, abollada, y bebió despacio. Afuera, Dry Creek parecía igual, pero no lo era. Ahora él tenía jefas, deuda y destino. El juicio había terminado, sí, pero la condena apenas comenzaba.